bendición. Qué bendición. Qué bendición poder llegar hasta la comodidad de tu casa, amado hermano, amada familia de familias, amigo, que nos dejas entrar ahí hasta la comodidad de tu hogar. Nos sentimos muy bendecidos y muy agradecidos con el Señor porque podemos una vez más pues estarnos reuniendo y poder tanto compartir como escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Siempre el día viernes el anhelo en mi corazón es poder llevar un consejo de enfoque familiar, ¿verdad? Para que cada una de las familias que nos escuchan puedan ser edificadas, porque recuérdese de que aunque el llamamiento, la santidad, la consagración es personal, pero también involucra a las familias. Si hay una oveja que se consagra y promueve la consagración en su casa, pues la casa va a ser una casa consagrada. Y por lo tanto esa familia va a ser una familia consagrada dentro de una congregación. Entonces sí es bien importante. Por eso es que el enemigo ataca a las familias de cualquier forma. Va a atacar a los hijos, va a atacar a los papás, ¿verdad? De cualquier forma, como para desestabilizarlos. Puede ser en la mente, en el corazón, en el alma. Pues lo que el enemigo quiere es poner un estorbo y detener a las familias. Ahora, hemos estado viendo una serie a la que yo le puse por nombre Recuperación en Familia o Recuperación Familiar, ¿verdad? Y recuérdese que estuvimos viendo acerca del pasaje aquel, ¿verdad? tan precioso de Joel, ¿verdad? Joel capítulo 2 y verso 28. Si usted quiere, acompáñeme. Le invito para que vaya, tome su Biblia, su cuaderno de notas, lápices, lapiceros de color, su tacita de café, té o agua, lo que usted quiera, ¿verdad? Y que nos preparemos para poner atención a la palabra, pero sobre todo guardarla en el corazón, ¿verdad? Como siempre digo, la palabra nos transforma, la palabra nos edifica, la palabra nos limpia. Y quiero dedicar este espacio de tiempo también al Señor, ¿verdad? Tenga ahí Joel capítulo 2 y verso 28, ya lo vamos a leer, pero quiero dedicar este espacio de tiempo como siempre me gusta hacerlo. Padre, te dedicamos esta ventana de tiempo. Yo sé que es una hora apenas, Señor, pero te la dedicamos a ti para que aquellos que escuchen ahora, que estén en línea, Señor, que estén en vivo, o aquellos que tal vez lo van a escuchar después, o que lo van a ver en YouTube, en Facebook, o que lo van a escuchar por la radio, Señor, te suplico por favor, Padre, que la bendición, Señor, llegue a sus vidas y que tu Espíritu Santo tome la palabra y que la siembre en cada corazón, Señor, y que produzca fruto al 100%. Nosotros te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. También te invito para que hagamos evangelismo virtual. Comparte esta transmisión, dale share en tus redes, en tu correo electrónico, en tu Messenger, para que así muchos puedan escuchar el mensaje, ¿verdad? Entonces, teníamos a Joel capítulo 2 y verso 28. Dice: sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esta es una promesa, es una profecía, ¿verdad? Pero es una promesa, es una profecía. Dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y claro, ya vimos lo que compete a los hijos, ¿verdad? A los hijos y a las hijas, que se recuerda que hablamos que era la parte de los herederos. ¿Qué es lo que se va a recuperar en familia? La herencia. ¿Pero qué tipo de herencia? La herencia espiritual, la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya vimos la parte de los ancianos, ¿verdad? Que soñarán sueños. No que tendrán sueños, sino que soñarán sueños de Dios. Pero que también la parte de los ancianos nos habla a nosotros de la madurez, ¿verdad? La madurez, el crecimiento, el desarrollo. Pero ahora quiero hablarle acerca de los jóvenes. Dice: los jóvenes verán visiones. Y esta parte es bien importante, porque
Los jóvenes dentro de las congregaciones, hermano, este tiempo que se está viviendo, se están desapareciendo. Son muy pocos los jóvenes que aman, que buscan, que se meten, que se someten al Señor o a las autoridades que Dios les ha puesto. Entonces no son muchos, no hay muchos que brillen, no hay muchos que busquen del Señor. Y claro, eso lo vemos nosotros en la palabra de Dios. Ahora dice, los jóvenes flaquean, dice, ¿verdad? Los jóvenes desmayan, dice, pero los que esperan en el Señor, dice, renovarán nuevas fuerzas. Por eso es de que es bien importante una administración adecuada para la juventud de Cristo, para los jóvenes. Ahora, tal vez alguien dirá, pastor, sí, es que usted no lo hace, no lo administra, no permitan. Todo empieza en casa. La verdadera administración, la verdadera enseñanza, la verdadera preparación empieza en casa. Si ven a papá y a mamá buscando a Dios, los jóvenes van a querer buscar a Dios igual que los padres. ¿No? Claro que puede ser que en casa ni papá ni mamá busque y el joven sí, tiene un llamado, ha sido escogido para algo diferente. Porque ¿qué otro escenario puede haber? De que tal vez hayan casos donde papá y mamá traen a sus hijos a la iglesia, a la congregación, pero cuando ya no está papá y mamá, se van. Pero sobre todas las cosas yo quiero decirle que siempre hay una esperanza preciosa. Si son hijos y se van, el Señor afuera trabaja con ellos y ya regresan como hijos pródigos, aprendiendo a amar al Señor, amar la casa, amar la paternidad y la cobertura. Entonces es una promesa preciosa, es una esperanza preciosísima. Pero entonces quiero hablarle entonces a los jóvenes. Pastor, entonces le voy a cambiar de canal porque yo no soy joven. Claro, no, la Biblia menciona, claro, a los jóvenes dice que son de 40 años, de 30 a 40 años, la edad que menciona la Biblia a los jóvenes. Otra cosa serán los hijos, las hijas, los pequeños, porque eso sí habla específicamente que son, pero cuando la Biblia describe a los jóvenes está hablando de una persona de 30 años, por lo menos hasta 30 y algunos hasta 40 años. Cuando usted lo busca en el diccionario, a eso se refiere. De tal manera que a Josué le decían que era un joven. Pero Josué era experto en batalla, era un hombre guerrero. Él no tenía temor, hermano, era obediente a Dios, a Moisés. Ahora, fíjese, y la Biblia lo llama un joven. Entonces, aquí por el Espíritu, con el tema, por medio de la palabra, le voy a hablar a los jóvenes de edad, pero también a los jóvenes de espíritu. Aleluya, ahí entramos todos, ¿verdad? Y aunque nadie me diga, no, muy pocos, ¿verdad? Que al final lo que yo anhelo es eso, que cada uno tome la porción de la palabra que le corresponde. Entonces el anhelo de mi corazón es de que se levante una juventud o que se mantenga una juventud encendida. Yo anhelo eso, hermano, que la juventud esté encendida y que esté esperando solamente cuando digamos, ahora vámonos al primer culto presencial y que los primeros que lleguen sean los jóvenes llenos de entusiasmo para servirle al Señor. Yo sé que los jóvenes están en la alabanza, en la danza, con los niños, hermano, en las cámaras y todo, y que están, pero mire, los tienen detenidos así nada más, pero en el momento en que ya podamos, hermano, esto va a ser glorioso. Amén. Mientras eso llega, hermano, ten paciencia, sé paciente, congrégate virtualmente, que te podamos ver, que te congregas. Hay muchos que no se dejan ver. Y cuando uno les pregunta, sí, yo ahí estaba, pastor, pero solo él sabe, ¿verdad? Como dice mi hermano, hay un Dios, hay un Dios que todo lo ve. Amén. Pero que no te tengan que estar tanto empujándote para que te congregues. Claro, al principio sí, al principio de tu carrera cristiana sí, cuando eres un neófito, eres un recién nacido, un recién convertido, pero ya habiendo caminado y que todavía te estén teniendo que empujar o jalar, ¿verdad? Tiene que nacer en tu corazón. Ahora entonces, aquí se derramará de mi espíritu. ¿En dónde? A los jóvenes. Entonces los jóvenes verán visiones. Este es el tiempo donde la juventud, hermano, tiene que estar teniendo visiones de Dios. Mire, yo a veces me cuentan a algunos jovencitos sus sueños, ¿verdad? Fíjese, pastor, que soñé esto y que lo vi y esto. Yo digo, wow, qué tremendo. Pero ¿y los demás?
Sí, es que yo soñé que andaba, bueno, no sé, o quizás no tienen sueños, pero tienen que tener hambre de la palabra de Dios. Y recuérdese, por favor, cuando estoy diciendo jóvenes, no solamente me estoy refiriendo a la juventud, pero también me estoy refiriendo a toda la congregación, pues. Porque lo estoy viendo de una manera literal y de una manera espiritual. Ahora, entonces, verán visiones. Ahora, por favor, yo quiero que también lo veamos desde este ángulo. Una visión, hay personas, hay quienes son visionarios, tienen visión, ¿verdad? Tienen un alcance, tienen un potencial de decir, yo voy a hacer esto, cuando yo crezca, cuando yo me gradúe, cuando yo estudie, yo voy a hacer esto. Son visionarios, tienen visiones, ¿verdad? Pues lo mismo es en el espíritu, lo mismo es en el Señor, tener ese alcance visionario espiritual de saber de que, hermano, mira, la mejor de las visiones, por favor, le voy a poner este pequeño ejemplo. Yo sé que usted me va a decir amén o me va a escribir amén ahí por medio de nuestras redes, ¿verdad? Sí. Tener esa visión, ser visionario de alcanzar el arrebatamiento, el irnos con el Señor en el turno de honor. Amén. Y no conocer, pero ni en pintura, el turno de horror, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, a eso es lo que nosotros le tenemos que apuntar, a esa visión. Ahora, también, el Señor va a traer, las visiones lo que traen son revelaciones de lo que viene o de lo que está sucediendo. Puede ser a futuro o puede ser a largo plazo o a corto plazo el cumplimiento. Entonces el Señor, mire, aquí por ejemplo, fíjese, los hijas e hijos profetizarán. Es un movimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la profecía. Bueno, entonces esto me habla a mí de estar en movimiento, es un constante movimiento en el culto, en la congregación, en tu casa, por donde tú vayas, tener esa actitud de esa comunión con el Espíritu de Dios. Ahora, pero aquí dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, ¿cómo se sueña un sueño? Alguien me preguntará, ¿verdad? Bueno, hay dos formas de soñar. Fácil, pastor, despierto y dormido, claro, ¿verdad? Hay dos formas, pero el soñar despierto es más como un anhelo, ¿verdad? Pero también aquí esto entra, los sueños son anhelos, de tal manera que a veces uno lo que sueña, mire, yo siempre he tratado de enseñar de una manera práctica, bien práctica, por qué razón soñamos. Y hay 5 maneras por las cuales, pero se lo voy a decir así, un pincelazo rapidísimo. Porque hablar de los sueños en la Biblia nos enseña una cosa preciosísima. Tal vez vamos a hablar un día de esto, fíjese, acerca de los sueños. Pero entonces, número 1, ¿por qué se sueña? Porque Dios nos habla. Dios puede hablarnos a través de los sueños y nos da instrucciones, nos trae revelación, o a veces nos consuela, nos enseña, nos da dirección. El enemigo, que el Señor lo reprenda, también puede estorbar tus sueños. Entonces, sueños que te están persiguiendo, que te están mordiendo, que te vas a ir en un precipicio, o te dan pesadillas. El enemigo, que el Señor lo reprenda, puede también estorbar tus sueños. ¿De qué otra forma, por qué otra razón se puede soñar? También puede ser porque un anhelo que hay en tu corazón, un deseo que tú tienes, algo que tú quisieras. Entonces, como está en ti ese deseo, lo sueñas. Puede ser también lo último que viste en la televisión o lo último que escuchaste en una plática, y entonces por eso es de que también, imagínate, si tú estás viendo una película de acción o de miedo o de lo que sea, y solo estás viendo la paz y te vuelves a ver, después estás soñando que estás en la película, que te están persiguiendo y que vas de la mano con Rambo corriendo, ¿verdad? Y así. Y la última, que es la que yo le llamo de una manera pues chistosa, ¿verdad? Son sueños de la comida, ¿verdad? De los frijoles, comiste mucho. Ahora entonces no puedes estar y empiezas a soñar. Claro, yo le dije estas 5 maneras que son pero así por encimita, pero nosotros vemos en la Biblia ejemplos de sueños que tienen un cumplimiento, que tienen una explicación a corto y a largo plazo. Hermano, si realmente el soñar o los sueños de Dios es tremendo. Entonces, le decía, aquí dice, los ancianos soñarán sueños.
Entonces, ya decía, despierto es como un anhelo, pero dormido, entonces es algo que el Señor nos quiere transmitir y nos va a dar una enseñanza y nos va a explicar, pero mire a cabalidad, yo he tenido sueños preciosísimos donde el Señor me está explicando un pasaje de la palabra y está en el pizarrón, está escribiendo él y dice, mira, te voy a enseñar este pasaje y lo empieza a escribir. Cuando me despierto digo, Dios mío, quisiera seguir soñando y sigo apuntando. Entonces el Señor trae una revelación a través de los sueños. Pero cuando dice vuestros jóvenes verán visiones, está despierto. Es una persona que está activa, alguien que está así vemos que con los hijos y las hijas es como un ambiente así más familiar, ¿verdad? Pero los jóvenes son aquellos que están en acción, en movimiento, en constante, hermanos, se están moviendo. Porque así es como el Señor quiere ver a la juventud, en un constante movimiento, no estar estancado. No, es que yo ya no, hombre, tenemos que estar en constante movimiento. Mire, entonces dice, vuestros jóvenes verán visiones. Quiere decir de que van a estar con sus ojos abiertos, despiertos, y se les van a presentar las visiones. Entonces hay visiones, fíjese, hay visiones que son en tu pensamiento, ¿verdad? El Señor se mete en tu pensamiento y te trae una visión. Pero hay otras visiones que son literales, con tus ojos abiertos y estás como que si te pusieran una pantalla de televisión enfrente de ti y empiezas a tener ese tipo de revelación. Entonces, quiero, bueno, a estas alturas ya sabrás que te quiero hablar de los jóvenes, ¿verdad? Y entonces quiero que veamos lo que la palabra joven, cómo se dice en el hebreo, en la palabra joven. Joven en el hebreo se dice bakur. Y esta palabra bakur, perdón, lo primero que significa es seleccionado. Ay, mire, solo con este significado tenemos para hablar toda la noche. Un seleccionado. ¿Quiénes son los que se seleccionan? ¿O por qué razón se seleccionan? Entonces aquí lo que nosotros podemos entender es por qué razón se selecciona a alguien. Es por la capacidad que tiene, por las aptitudes que tiene, incluso por la actitud que tiene, es que se selecciona a alguien. Vaya, pues pensemos en la selección nacional de fútbol, ¿verdad? Llaman a los mejores. Incluso cuando se llama a la selección, ¿verdad? Usted sabe que los seleccionan, pero no todos salen al campo a jugar, aunque son seleccionados. O sea que dentro de los seleccionados, los que juegan todavía, hermano, es otra selección, es otra elección que hacen. Entonces, un seleccionado es aquel que cumple con características específicas para X o Y actividad. En este caso, los jóvenes son seleccionados por algunas características. Hay bastantes, pero solo le voy a mencionar dos características. Pero continuando, Bakur también significa elegido. ¿Qué será que es lo mismo un seleccionado que un elegido? Pues no, un seleccionado es alguien que está en un conjunto y dentro de esa selección se elige a uno, que bueno, dentro de los 22 o 25 que hay, vamos están ahorita en la primera ronda estos, y entonces empiezan a elegir, pero como también Bakur significa escogido, entonces aquí vemos tres palabras que son casi iguales: seleccionado, elegido y escogido. Pero en realidad son tres cosas. Ya dije, la selección o el seleccionado es el conjunto. De ese conjunto empiezan a elegir y de último escogen quiénes son los que van a ir a patear la pelota en el campo. Nosotros debemos de anhelar ser de esos. Bueno, de los tres: seleccionado, elegido y escogido. Tenemos, pero ¿cómo nosotros vamos a poderlo hacer? ¿Cómo la juventud de este tiempo puede ser así? Si se llena del Espíritu Santo. Si buscan dice, si habéis resucitado con Cristo Jesús, bueno, buscad las cosas que están arriba. Pero esto solamente se lo ve si es que resucitamos en Cristo Jesús. ¿Qué significa resucitar en Cristo Jesús? Primero significa morir en Cristo Jesús.
morir a la carne, morir al yo. Pero si todavía afloran en ti, hermano, amigo, joven que me estás viendo, todavía afloran pasiones, todavía afloran carácter, sentimientos. Entonces, ¿cómo te pueden seleccionar, elegir o escoger? Lo peor de todo es de que el enemigo trata, de opacar a la juventud. Trata de opacar realmente el potencial que tiene la juventud. Hermano, hasta el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud. Quiere decir de que muchos por el hecho de ser jóvenes los desprecian, ¿verdad? Cuando Dios escoge a Salomón para aquella obra, aquella tarea tan inmensa. El rey David oró: Señor, mira, mi hijo es tierno, es joven, es inmaduro, no puede, decir, por favor ayúdalo. Yo he preparado para él, y usted sabe que él le dio muchísimas cosas para la construcción del templo. Pero veamos que David, como padre de Salomón, lo instruye en cómo tiene que agradar a Dios. Pero Salomón, aunque tuvo la buena bendición de ser hijo del rey David, vio ganar las batallas a su padre, las victorias que Dios le daba, el honor que el Señor le daba. Hermano, cuánto amaba Dios a David. Él tomó su decisión, usted sabe. Aunque fue uno de los hombres, dice que antes que él y después de él no hubo otro hombre tan sabio como él, ni con el esplendor, ni la riqueza, ni la gloria que tenía Salomón. Pero al final de sus días, usted sabe que, hermano, se casó con 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Hermano, y lo peor de todo es de que a cada una le hizo un templo y adoró junto con sus esposas a los dioses paganos. Cuando se edificó el templo de Salomón, Salomón mismo, hermano, ofreció 1000 sacrificios a un solo Dios, y después Salomón un sacrificio a 1000 dioses. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Entonces, recuérdese, debemos buscar ser seleccionados, elegidos y escogidos. Y entonces, Bacur también significa algo que es niño predilecto. Ay, mire que me gustó usted lo puede buscar, así está en el diccionario, niño predilecto. Como quien dice, mire qué calidad este muchacho, este sí es pura sangre. No. Ahora este sí ama al Señor, sí busca de Dios. Así tenemos que ser nosotros, que mire, que cuando el Señor esté buscando quién quiera servir, que nosotros seamos los primeros que levantemos la mano. Señor, no envíes a nadie, envíame a mí, Señor. Amén. Oh, para cada machete. Hermano, que desgastemos nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra juventud sirviéndole a Dios. Porque ¿sabe cuál es el problema de la juventud realmente? Que como son jóvenes, y como le pasó a Salomón, que era inmaduro, ¿verdad? Decía, no, pues tengo que vivir mi vida, tengo que disfrutar mi vida. Y como hay papás también que no los instruyen, ay, déjelo, si es joven, tiene que disfrutar. ¿Cómo va a ser posible? Nosotros como padres, hermanos cristianos, tenemos que siempre guiar a nuestros hijos en lo correcto, pero no solamente hablarlo, vivirlo, pues el ejemplo. Que el Espíritu Santo nos ayude. Entonces, mire, quiero que veamos, le dije que le iba a dar solamente 2 características de la juventud, porque quiero que veamos algunas cosas de la elección, de la escogencia. Pero entonces acompáñeme a Proverbios capítulo 20 y verso 29. Y pastor, ¿y esto qué tiene que ver con lo que se va a recuperar? Tiene mucho que ver, porque la recuperación en familia, hermano, puede ser de que hayan jóvenes en hogares cristianos que están alejados de Dios, o que no le están sirviendo a Dios, o que están así, mire, que están como en un mar álgido, en un mar picado, ¿verdad? Que las olas le empiezan a soplar y no sabe qué hacer.
Entonces, ahí esos son los que me estoy enfocando yo hoy. Aquella juventud que es de Cristo, pero que tal vez no ha decidido con todo su corazón servirle a Cristo. Tú que le estás sirviendo a Cristo, siéntete dichoso, feliz de que estás buscando de Dios y sirviendo con todo tu corazón. Amén. Guárdate, síguete guardando para el Rey que viene pronto. Amén. Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. Pero entonces aquí vemos algo que es como que lo que más resalta de un joven, en lo físico. Pero aquí me estoy refiriendo en lo físico, porque es lo que se ve, ¿verdad? La juventud es más fuerte, la gloria de los jóvenes es su fuerza. ¿Verdad? Usted le dice a los jóvenes que quieren, ¿verdad? Pero, porque hay otros que no quieren, pero tenemos que llevarnos estas dos bocinas. No se preocupe, pastor, yo me llevo las dos, y con una mano lleva las dos bocinotas, ¿verdad? Y uno con una ya quebrándose. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Bueno, lo estamos viendo, se lo estoy viendo así, en un pequeño pincelazo, el aspecto físico. Pero realmente el aspecto físico no es lo que tanto nos interesa a nosotros, ni lo que debería interesar a los jóvenes, ¿verdad? Porque de repente los jóvenes ahí enseñando los músculos y cuidadito, qué fuerte. Entonces, el apóstol Pablo le tuvo que decir a Timoteo, mira, el deporte en poco edifica, ocúpate más de tu salvación, le dijo. Ay, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Porque hay quienes se ocupan más de lo físico que de lo espiritual. Y cuidadito, tienen, hermano, pues se ocupan más de... Yo no estoy diciendo que no lo haga, pero no se desocupe de lo espiritual. Tampoco se desocupe de lo físico y sea desordenado en eso. No. Con equilibrio las dos cosas. Pero sí tenemos que darle más énfasis a lo espiritual, porque al final nosotros somos un espíritu envuelto con un cuerpo y que tiene un alma dentro todavía. Nosotros somos un alma y un espíritu que le envolvieron un cuerpo. No somos un cuerpo con un espíritu y un alma dentro, no, es al contrario. Porque primero estaban nuestro espíritu y el alma y después lo envolvieron en un cuerpo. Pero bueno, eso es otra cosa que pudiéramos hablar en otro tema. Entonces, ¿qué es la fuerza? A nosotros, ¿verdad? Podemos ver en la Biblia que dice la Escritura que el Señor es la fortaleza de mi vida. Ay, hermano, un joven que ama al Señor, con razón tiene esa fortaleza, esa fuerza. Mire Sansón, que era joven, y cuando el Espíritu de Dios descendía en él, hermano, era un hombre literalmente fuerte. Pero lo tenemos que comparar con lo espiritual, ¿verdad? Era un hombre fuerte espiritualmente, pero cuando él no tenía comunión con Dios, él se volvió un debilucho en Dios. Y usted sabe que fue un hombre que pecó y que ni siquiera se dio cuenta cuando el Espíritu Santo de Dios se apartó de él. Qué cosa más terrible. Entonces, ¿qué es la fuerza? ¿Qué es la fortaleza? Fuerza en el hebreo se dice koaj. Y pues obviamente significa fortaleza. Fuerza y fortaleza son dos cosas diferentes, ¿verdad? Fíjese que la fuerza es como la capacidad, la intensidad que uno tiene, pero la fortaleza es aquello que nos mueve internamente. Quiere decir que entonces la gloria de los jóvenes es su koaj, es no solamente la fuerza externa, sino más bien aquella fuerza interna que mueve a los jóvenes a hacer las cosas para Dios. Porque también hay quienes utilizan esa fuerza, pero para hacer las cosas malas, para apartarse, para pecar, para no buscar de Dios. Koaj también significa poder. Mire, esto va muy ligado al tener comunión con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 y verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo un joven tiene esa fuerza, ese poder, siendo lleno del Espíritu Santo? También significa capacidad. ¿Qué tanta capacidad? Mire, aquí
la capacidad en nosotros la entendemos como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tiene usted un frasco de un medio litro, de 1 litro y de 3 litros. Tiene capacidad para 3 litros. Entonces, así es como el Señor va a ir usando a la juventud, según la capacidad que tenga. Pero por favor, no quiero que lo vea de qué tan capaces son para hacer algo, sino qué tan capaces son para contenerlo a Él. Porque Dios no está buscando tus capacidades. De hecho, nuestras capacidades no le sirven a Dios. No nos confundamos. No es por la capacidad que tú tienes o que yo tenga que vamos a ser escogidos por Dios. Porque no es por mérito humano. No es por obras para que nadie se gloríe. Mire, y le voy a poner aquí un ejemplo. Moisés era un jovenazo, hermano. 40 años, hermano, y vivía en Egipto, usted sabe. Tremendo era, dice que hermano, era un hombre capaz, inteligente, fuerte, joven, en plena juventud, hermano. Y lo primero que hace cuando sale, hermano, es ir a despescuezar a un egipcio y lo mata. A la edad de 40 años, un joven, porque ya le dije que los jóvenes es de 30 a 40, ¿verdad? Un joven. Pero esa capacidad, esa fuerza, Dios no lo usó. Después el Señor lo visitó, ¿verdad? Ay, hermano, mire, él huye, ¿verdad? Usted sabe que huye al desierto, hermano, conoce a Séfora, hermano, y de repente se le aparece el Señor en la zarza, aproximadamente 80 años, ¿verdad? Vivió, hermano, él casi 40 años en el desierto, él solo, ¿verdad? Con su familia, hasta que se le aparece el Señor y lo comisiona. De 80 años. Lo llama. Bueno, fíjese, entonces le dice, ve y saca mi pueblo. Y todavía estuvo con el pueblo otros 40 años, 120 años tenía Moisés aproximadamente cuando durmió, ¿verdad? Pero lo que yo quiero hacerle el énfasis es de que cuando él ya no podía, pues, ya era un anciano de 80 años, hermano. Ahí dijo, bueno, antes pensabas que porque eras joven y me ibas a servir, no, ahora es cuando me vas a servir. Entonces no es por la capacidad que tengamos, pero sí tenemos que tener capacidad, es lo que yo quiero que me entiendan. Aptitud, hermano, la aptitud. Aquí ya entra en detalle lo que tú puedes hacer, de tal manera que, por ejemplo, dentro de una congregación hay personas que tienen aptitudes diferentes. Hermano, entonces pueden ser ubicados, ¿verdad? Cuando una persona sabe una aptitud que tiene, se la puede presentar al Señor y el Señor puede convertir ese talento, esa aptitud que se pueda convertir en un talento y ese talento que se pueda convertir en un don, transformar en un don. Entonces, cabal, tenemos en el atrio, tenemos una aptitud, ¿verdad? En el lugar santo tenemos un talento y en el lugar santísimo un don transformado por el Espíritu de Dios. Pero entonces hay quienes se conforman con tener una aptitud, pero van a estar siendo parte solo del atrio. Pero aquellos que van un poquito más allá y que tienen un talento y se lo quieren dedicar a Dios, esos están en el lugar santo. Pero también, si solo te quedas ahí, no vas a avanzar. Hay que procurar llegar a este lugar santísimo, que el Señor transforme los talentos en dones. Porque de lo contrario hay muchos que tienen buenísimos talentos, buenísimos, tocan bien, cantan re bien, hermano, mire, sirven re bien, pero hasta ahí se queda nada más. Talento hay en el mundo, sin Cristo, hermano, el mundo está lleno de talentos. Allá en Guatemala había un programa que se llamaba Talentos y Puntos. Personas capacitadas, capaces, inteligentes, pero que se quedan nada más en un talento, un virtuoso de la música. Pero yo no quiero ser solamente un talento, un virtuoso, yo quiero tocar el corazón de Dios, que Dios pueda utilizarme, que yo pueda ser un vaso, un instrumento en las manos de Dios. Entonces aquí, la gloria de los jóvenes es su coaj, ya le dije, entonces su capacidad, su aptitud, su fortaleza, el poder, pero sobre todo, coaj significa ser firme. Oh, hermano, la firmeza es algo bien tremendo que debería de aprender a utilizar la juventud de Cristo Jesús.
Porque la firmeza te hace no fallarle a Dios. Y si fallaste, pedir perdón y ya no volver a fallar. Componerte, enderezarte, seguir adelante. No caer, no resbalar. Ser firme, aunque venga el viento de la tentación que te quiera botar. Ser firme en el nombre de Jesús. Entonces, Coaj es la capacidad de hacer algo. Con esto quiero decir, este es el significado del diccionario. Coaj es la capacidad de hacer algo, es la fuerza de hacer algo, o la fuerza que tenemos para hacer algo. Entonces aquí yo puedo decirte, amado joven de Dios, que en Cristo Jesús, y según dice Filipenses 4:13, todo lo puedes hacer en Cristo Jesús. Tienes el coaj, tienes la capacidad de poder hacer cualquier cosa, pero que lo que estás haciendo agrade a Dios, le dé la gloria a Dios, sea útil para honrar el nombre del Señor. Si no, solamente va a ser un talento o quizá una aptitud. Ok, pero vamos más adelante. Quiero que veamos otra cosa. Proverbios capítulo 1, verso 4. Si usted lee versos más arriba, el contexto de este verso, o los contextos de este verso, usted se da cuenta que está hablando de la sabiduría. Entonces, pero está hablando el proverbista, está hablando a quien es dirigido el libro de los proverbios. Y en el verso 4, capítulo 1 y verso 4 dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Entonces fíjese que aquí, aquí lo que los proverbios, el libro de los proverbios, y mire, lo voy a leer, aquí lo voy a leer mejor aquí, Proverbios 1, vamos a ver, aquí está. Vamos a leerlo aquí, perdona, esto no le va a salir ahí, pero yo sí se lo voy a leer. Y usted apúntelo ahí, anótelo, Proverbios, capítulo 1 en adelante, ¿verdad? Le voy a leer la Reina Valera. Mire cómo dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Mira, entonces, si usted se da cuenta, los proverbios de Salomón, ¿a quién estaban dirigidos? Entonces, aquí vemos nosotros, y esto es impresionante, porque entonces, uno de los destinatarios son los jóvenes. O claro, usted leyó más ahí, usted puede ver más ahí, pero yo quiero centrarme que es a los jóvenes. Entonces, amado joven, lee el libro de los proverbios, es lo que te quiero dar a entender. Que tu lectura, que tu entendimiento, tu crecimiento espiritual, ¿verdad? Tu revelación de la palabra, la obtengas en el libro de los proverbios. Yo invito a todos los jóvenes que nos están viendo, que si quieren aprender qué es lo que el Señor quiere para sus vidas, empiecen leyendo el libro de los proverbios, porque está dirigido para ellos. Es como nosotros vemos el libro de Apocalipsis, está dirigido, ¿verdad?, a los ministros. A los ministros. Usted, si un ministro no lee el libro de Apocalipsis, pero bueno, ahí ya ese es tema de otro discipulado. Aquí quiero centrarme. Entonces, dice que a los jóvenes se les va a dar conocimiento y discreción. La palabra conocimiento es del hebreo da'at, que significa ciencia. Ciencia es más que conocimiento, o sea, más bien dicho, la ciencia es parte del conocimiento, pero aquí nos está hablando de un ángulo diferente del conocimiento. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, hermano? ¿Hacia dónde quiere llevar a la juventud? ¿Qué tipo de conocimiento le quiere dar a la juventud? Que no se quedó en el atrio ni en el lugar santo, sino llegó hasta el lugar santísimo. Dice, pues obviamente significa conocer, pero significa docto, es decir, alguien, hermano, bien enseñado.
entendimiento, inteligencia, pero me llama la atención que también Da'at significa intención. Oh, qué importante es entonces toda la intención que hay en tu corazón. ¿Por qué haces? ¿Por qué dices? Y me refiero a la juventud. ¿Por qué haces? ¿Por qué dices? ¿Por qué dejas de hacer? ¿Cuál es la intención en tu corazón? Bueno, podrás engañar a papá, a mamá y a los que estén a tu alrededor, pero a Dios jamás. ¿Cuál es la intención? Si la intención que tú tienes de hacer algo es de glorificar el nombre del Señor o de que quieres cambiar y ser mejor, va a ser una bendición. Pero si hay una doble intención, eso es lo terrible en la juventud, porque la juventud puede ser engañada. Bueno, todos podemos ser engañados, pero recuérdese que los jóvenes son los escogidos, seleccionados. Recuerde, seleccionado, aquí lo voy a ver, seleccionado, elegido, escogido. ¡Qué impresionante! Y vamos a ver ahí tal vez dos cosas que son a las que le debemos de tener precaución, porque los jóvenes que son seleccionados, elegidos y ya escogidos tienen que cuidarse, todos, pues, pero más ellos, porque han alcanzado un nivel. Entonces, intención, saber, sabiduría, sentido. Oh, mire, las cosas que la juventud hace en el Señor deberían de tener sentido, ¿verdad? Porque es muy bonito, y lo hemos escuchado del apóstol, la enseñanza del apóstol Sergio Enrique, ¿verdad? Que hay muchos, pues, que quieren compartir la palabra y predicar, enseñar, y él dice está perfecto, pero si no tienes un llamado, lo único que puede ser es un buen orador, una persona que habla bien, pero es muy diferente cuando ha sido llamado y escogido. Porque recuérdese de que aquí estamos en el punto central viendo a los jóvenes, que son seleccionados, elegidos y escogidos. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar. Por eso es que el enemigo quiere estorbar. Pero ok, me voy a ir un poquito más despacio. Entonces, debemos de tener sentido. La juventud debe tener un sentido espiritual. Es decir, entender. Ahora ya entendí que el enemigo me quiere estorbar. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué estoy tomando esta decisión? Recuérdate que este ha sido el consejo que yo siempre le he dado a los jóvenes, los que nos preguntan, ¿verdad? El mejor consejo o el mejor consejero que tú puedes tener, aparte de Dios y del Espíritu Santo, es papá y mamá. Aunque nadie diga amén, ¿verdad? El mejor consejo, voy a repetir, el mejor consejero, aparte de Dios y del Espíritu Santo, es papá y mamá. Nunca deseches el consejo de papá y mamá, porque es una cosa grave el que deseche el consejo de los padres. Ay, es terrible. Pero no estoy hablando de eso, pero búscalo en los proverbios. Ahí en los proverbios lo vas a encontrar. ¿Qué pasa cuando desechas o no recibes el consejo? Ok. Discreción se dice en el hebreo mesimá. Y esta palabra mesimá significa plan. Qué interesante. Pero cuando uno investiga esta palabra un poquito más a profundidad, uno se puede dar cuenta que es un plan bueno o un plan malo. Por eso es de que la juventud tiene que andarse con cuidado. También significa la sagacidad de hacer algo, para lo bueno y lo malo también, ¿verdad? El consejo, la capacidad que tienen de recibir, de retener el consejo, bueno o malo. Cordura, la discreción, ¿verdad? Pero también hay una palabra que me llamó la atención, que es imaginación. Mesimá es imaginar. Hay muchos jóvenes que se les va mucho en la imaginación, solo imaginan pero mire, hasta cierto punto un plan es una imaginación, pero no se tiene que quedar solamente en eso, en una imaginación, sino que se tiene que llevar a cabo, o por lo menos es lo que debemos de procurar, llevar a cabo los planes, las imaginaciones, los deseos, los anhelos que tenemos en el corazón, hacerlos. Puede ser que tú tal vez desde joven quieres hacer algo, y me refiero a algo en Dios, un anhelo en Dios. Ponlo en las manos del Señor
y a su debido tiempo el Señor obrará. También significa pensamiento, mire. Entonces, para dar a los jóvenes pensamiento en Dios, o sea, porque aquí también es igual, un pensamiento bueno o malo. Propósito, y esta palabra me gustó, porque entonces una juventud con propósito, pero en Dios, porque también el propósito puede ser bueno o malo. Entonces, Mesimá, hermano, es bien interesante. Si yo pudiera resumirla, todo lo que le acabo de decir, me quedaría con la palabra propósito. Propósito bueno en Dios. Entonces, dice la Escritura que de antemano fueron hechas las obras buenas que nosotros tenemos que hacer. Quiere decir que nosotros ya solo tenemos que buscar en dónde están las huellas y caminar sobre ellas, porque ya el Señor ya nos lo hizo todo. El propósito, pero tenemos de entender el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? En la carta a los Romanos, capítulo 8 y verso 28, ¿verdad? Se lo voy a leer aquí, mire, Romanos, capítulo 8 y verso 28. Este pasaje es bonito. Mira, Romanos 8, 28, y yo me lo sé de memoria, pero se lo quiero leer, así que usted vaya y lo anote y lo lea. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Uy, hermano, entonces en el propósito de Dios está el llamamiento. Llamados. En la fortaleza de Dios está la escogencia. Fíjense qué interesante lo que le estoy diciendo. Esto sería como para un tema, solamente estas características para un tema de pizarrón. En el propósito de Dios está el llamamiento. Los llamados, ¿verdad? Y en la fortaleza de Dios, la escogencia. Este verso es interesante, porque si usted sigue leyendo, todavía habla de unas profundidades preciosas, pero el tiempo siempre nos avanza y quiero llegar un poquito más. Padre Santo, todavía me falta. Fíjese, entonces, propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Entonces, aquí yo le dije dos cosas que la juventud debería de tener. Los jóvenes. Y hermano, y por favor, guárdese en su corazón ese pasaje de Romanos 8:28. ¿Verdad? Romanos 8:28, que en el propósito de Dios está el llamamiento. Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Ya entendiste cuál es el propósito? Y si no lo entiendes, pregúntale al Señor. Porque entonces, acompáñenme a Mateo, capítulo 22 y verso 14. Porque recuérdense que entonces estamos viendo que la juventud son aquellos que han sido seleccionados, elegidos y escogidos. Tres niveles. Mateo 22, 14 dice, porque muchos son llamados. Mire, se recuerda en el propósito. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Si lo queremos poner de la forma que yo se lo estaba tratando de enseñar, muchos son los que tienen el propósito en Dios, pero pocos los que tienen la fortaleza de Dios para hacerlo. Y entonces aquí esto es lo que se vuelve triste o apasionante, ¿verdad? Porque si entiendes tu propósito, que es tu llamado, y el Señor te da la fortaleza en la escogencia, hermano, ay, qué hermoso, porque entonces tú vas a caminar con pasos firmes sabiendo qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que tú debes de hacer. Mire, yo me recuerdo que desde muy joven, muy joven, le voy a decir dos cosas, en lo secular y en lo espiritual. En lo secular yo siempre, hermano, toda mi vida tuve contacto con las cosas de computadoras, pero no porque tuviera, sino porque yo cuando yo era pequeño se miraba que en las películas o en los anuncios yo dije, algún día yo tengo que aprender a usar, o aunque sea tocar una computadora.
Hermano, yo decía, eso es lo que yo quiero estudiar. Y yo le decía, porque allá lo que le decían, usted lo que tiene que ser un bachiller en ciencias y letras, porque es de lo que todos estudiaban allá. Yo decía, no, yo quiero estudiar computación. Pero ¿y por qué? No, es lo que yo quiero. Es lo que me gusta. Y me recuerdo el primer día, hermano, que me senté frente a una computadora, ni siquiera la sabía encender, con eso le digo. Nos sentaron ahí, hermano, y aquellas pantallas así, ¿verdad? Que eran cuadradas y verdes, color ámbar, verde así, hermano, ni colores, solo color verde la pantalla. Y llega el maestro y nos dice, bueno, para encenderla tienen que estirar la mano, y un gran switch que se prendía, hermano. Y entonces me gustó y me ha gustado siempre, y eso fue lo que estudié, lo que me gradué, lo que aprendí. Ese era mi propósito, yo me había propuesto eso, yo quería estudiar eso. Ahora en lo espiritual, hermano, déjeme decirle que realmente yo anhelaba con todo mi corazón servirle a Dios. Nunca imaginé que el Señor nos iba a llamar al pastorado, pero sí lo deseaba. Sí lo deseaba. Y decía, bueno, el Señor tal vez tiene algún ministerio para nosotros, tiene algo preparado, pero a mí siempre mire, los que me conocen de muchos años atrás, sabrán que yo siempre he dicho esto, a mí me gusta, siempre me ha gustado dirigir o cantar, me ha gustado predicar y enseñar. De las tres, lo que más me gusta es enseñar. Siento que cuando estoy enseñando y con mi pizarrón, hermano, ni siento el tiempo. Me gusta enseñar. Y no solamente lo he aplicado en lo espiritual, en la iglesia, sino que también igual enseño. Cuando me ha tocado que enseñar materias o cualquier otra cosa, lo he enseñado. O las clases bíblicas, de corderitos, o hermanos, enseñar. Siempre me ha gustado. Entonces, yo entiendo cuál es el propósito de Dios para mi vida. Dios nos llamó siendo muy jóvenes. Siendo muy jóvenes el Señor nos llamó. Muy jovencito. Yo me recuerdo, pero hermano, como que fue ayer. Que incluso el Señor, en medio de una profecía, nos dijo, te cambié hoy tu corazón y te he puesto, dice, un corazón de pastor adentro de ti, para que lleves mi enseñanza, hermano, una bendición, pero preciosísima. Y yo lo sentí en mi corazón, lo recibí. Bueno, una profecía, pero directa. Pero así yo sé que Dios también quizás te ha guiado al propósito de tu vida. ¿Verdad, hermano? Porque recuerde que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero entiendo, muchos son los que tienen un propósito, pero pocos los que tienen la fortaleza de Dios para hacerlo. No es de nuestras fuerzas, hermano. No, si yo me pusiera a pensar, diría, yo soy el menos indicado. Todavía me pregunto, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Claro, y la Biblia me lo enseña, porque yo escogí a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a lo que sirve, a lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Ya, entonces ya, Señor, ya, ¿quieres que te diga más? No, ya entendí, le digo, ya entendí, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Entonces, esto que le estoy diciendo aquí es un principio bíblico. Muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Pero los escogidos también tienen sus bendiciones. Romanos capítulo 8 y verso 33. Y voy rápido, ya solo se los voy a ir a casi que solo así pincelazos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Recuérdese, por favor, como estamos viendo que los jóvenes, dice, los jóvenes tendrán visiones, verán visiones. Los jóvenes tendrán visiones. Entonces aquí vemos, ¿quién acusará a los jóvenes que ven visiones? Si Dios es el que los ha justificado. ¡Ah, qué bendición más preciosa, hermano! No desechemos esto tan grande que nos ha regalado el Señor. Colosenses 3:12 dice, entonces como escogidos de Dios, ¿cómo nos debemos de comportar como escogidos? Santos y amados, revestidos de tierna compasión. Número 1. Revestidos de bondad. Número 2. Revestidos de humildad. Número 3. Revestidos de mansedumbre. Número 4, y revestidos de paciencia. Número 5.
Y quiero leer algo más acá en la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 3. 3:12 fue el que leímos, ¿verdad? mire cómo sigue. Tenemos que tener ese revestimiento quíntuple, debemos tener ese revestimiento, la juventud. Dice, pero también el verso 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y mire, ¿y cuál es todavía el remate de la vestimenta espiritual? Y sobre todas estas cosas, ¿cuáles? Todas las vestimentas, todo lo que está pidiendo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Todas estas cosas, hermano, están no solamente para toda la iglesia de Jesucristo, sino yo lo estoy enfocando aquí a la juventud, a los jóvenes. Ok. Pero, como le decía al principio, o como le decía hace un momento atrás, deben de tener cuidado. Marcos capítulo 13 y verso 22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios en los últimos tiempos, ¿verdad? Que son los tiempos que estamos viviendo. Y prodigios a fin de extraviar, en otras versiones dice engañar, de ser posible, a los escogidos. Entonces, mire, no basta con ser llamado, ya el llamamiento nos indica el propósito, la escogencia nos indica la fortaleza, aquellos que tienen la fortaleza de Dios, ¿verdad? Se mueven en la escogencia, pero no basta con llegar hasta ese nivel, necesitamos llegar al último nivel, que es Apocalipsis 17:14, y dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, hermano, los que tienen propósito, escogidos, que tienen la fortaleza de Dios, y por eso son fieles, hermano. Y aquí es para todos. Yo lo estoy hablando desde el ángulo de la juventud, pero es para toda la iglesia. A ti, hermano, que nos estás viendo, desde papá, mamá, ministros, diáconos, ovejas, todos, si hemos sido llamados y escogidos, tú y yo debemos de dar la talla de fieles. La Biblia dice que los ojos de Dios recorren la tierra buscando a los que son fieles, buscando a los fieles, porque ya no hay. Los fieles están en peligro de extinción en estos últimos tiempos. Porque al fiel lo llaman tonto, al fiel lo llaman, te dejas, al fiel lo llaman de cualquier forma. Pero ¿cómo llamará el Señor a sus fieles? Aquellos que sean llamados fieles y que ellos mismos se guardan en fidelidad. Un fiel se guarda de pecado, un fiel se guarda de contaminarse, un fiel se guarda de tener malos pensamientos, malas intenciones. Por eso es que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Se refiere a aquellos que están muertos al pecado. Esa es la diferencia entre estar muerto y dormir. Los que están dormidos son los que la Biblia llama a aquellos que en Cristo pues están en la tumba, ¿verdad? Dormidos, pero van a levantarse un día. Pero los muertos en Cristo son aquellos que están vivos, pero muertos al pecado. Y que por eso el Señor se los va a llevar arrebatados. ¿Cómo logramos llegar a ese nivel, hermano? Siendo fieles. Pero que no se nos olvide el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios. Que en Proverbios capítulo 1, léelo. El libro de los Proverbios está dedicado a los jóvenes. A los jóvenes que han sido llamados, escogidos, y sobre todo aquellos que quieren serle fieles a Dios. Entonces yo te digo ahora, si tú anhelas ser fiel a Dios y tú deseas saber el propósito de tu vida y que el Espíritu Santo te dé la fuerza para poderlo llevar a cabo, dile, Señor, aquí está mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti. Quiero que veas a la juventud, a los jóvenes, Señor, que hoy están poniendo su corazón en ti, Señor.
que hoy están poniendo, Señor, el anhelo de servirte, de seguirte y de poder recuperar en familia las cosas que como jóvenes se tienen que recuperar en Dios, Señor. Yo te pido que veas a jóvenes, a jovencitas, Señor, que hoy están diciéndole, Señor, aquí estoy. Quiero serte fiel, venga lo que venga, Señor, quiero serte fiel, Señor. Ayúdame a caminar en fidelidad, que tu Espíritu Santo nos ayude a ser fieles. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor, que donde quiera que haya llegado este mensaje, esta palabra, tu Espíritu Santo la tome y la siembre en el corazón, Señor, y que muchos puedan ser bendecidos, Señor, pero sobre todo, Señor, que cada uno tome en su corazón, Señor, el anhelo, el deseo de buscarte, Señor, de ser fiel, Señor, para que un día podamos irnos en ese turno de honor a nuestro encuentro contigo y estar así para siempre contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Quiero orar por las peticiones. Vamos a orar por Minerva Ortiz para que el Señor le ayude y que pueda estar bien, y que todos los exámenes que le hagan, pues en el nombre de Jesús sea glorificado el nombre del Señor en su vida. Así es de que solo tenemos esta petición. Yo quiero invitarte, pueblo, para que juntos, yo sé que la oración en unidad es poderosa, así es de que te invito, Minerva Ortiz. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos sobre esta petición y te suplicamos que en tu favor, en tu gracia, tu obres, Señor, sanes, levantes, restaures, para la gloria de tu santo nombre, Señor, y que pueda ser un testimonio, que pueda darte la gloria a ti, Señor, conforme a tu gracia te lo pedimos, Señor, y desde ya te agradecemos por tus bondades y tus favores, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amado joven, amigo que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que entendiste el tema, que lo escuchaste y decidiste, Señor, yo quiero serte fiel, quiero conocerte. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya, qué bendición. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, queremos saber de ti, pero déjame decirte, estoy seguro que a partir de hoy tú vas a empezar a experimentar la bendición de ser un llamado, un escogido de Dios. La fidelidad te toca a ti y poco a poco vas aprendiendo a caminar en fidelidad, pero hay una tremenda bendición. Y si tú hiciste esta oración, queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Nos puedes escribir ahí, tenemos una parte donde puedes dejar mensajes, o puedes escribirnos a la página de Facebook y decir: hoy tomé mi decisión por Cristo, hoy me decido por Él. Y va a ser una bendición para nosotros y poder testificarlo después, ¿verdad? Te invito para que seas parte de esta familia virtual del Aposento Alto, ¿verdad? En nuestro lugar es el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, aunque todos nuestros servicios por el momento son virtuales. Sé que se llegará el momento, iglesia, sé que se llegará el momento en que podamos reunirnos presencialmente, y desde ahí yo te invito para que te vayas preparando en tu corazón, para que cuando nos empecemos a reunir seas tú de los primeros que llega a decirle: Señor, aquí estoy, no envíes a nadie más, yo quiero ir, Señor. Pero mientras eso llega, sé valiente, como siempre, de congregarte virtualmente. No me resta más que invitarte el día de mañana a la 1:30. Tenemos nuestro programa Cristo Ama a los Niños, así es de que te invito para que te puedas decir papá y mamá a tus hijitos, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino de Dios y cuando fuere viejo nunca se va a apartar de él. ¿Verdad? Aunque la enseñanza, como bien si tú puedes ver en los temas que están en la página web, dice esta enseñanza es desde 5 años en adelante.
¿verdad? Así es de que la enseñanza es para todos. Te invitamos para que entonces te hagas parte mañana en Cristo Ama a los Niños. Y el domingo tenemos nuestro servicio de Santa Cena. Recuérdate, prepara el pan, el vino, prepara tu mesa, ¿verdad? Recuérdate que estamos en el tercer mes. El número 3 trae una bendición preciosa, ¿verdad? De hecho, te voy a decir una, dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces esto nos habla de la seguridad que tenemos en Dios. Y si algo nos da seguridad es la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, prepara tu mesa en este tercer mes del año 2021, el año de la recuperación. Y tómate las fotos, envíanos para que las podamos publicar y así ser bendecidos y bendecir a otros. Domingo, Santa Cena, 1:30 de la tarde. Sábado, 1:30, el programa Cristo Ama a los Niños. Recuérdate, Cristo viene pronto. Preparémonos para nuestro encuentro con Él. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana, primero Dios.